mas no destruidos, no desmayamos. De eso vamos a hablar en esta noche. Derribados, mas no destruidos, no desmayamos. Segunda de Corintios, entonces, hermanos, el capítulo 4, versículo 1, dice ahí la palabra: por lo cual, teniendo este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahí está una parte del título de nuestro mensaje. La otra parte, verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahí está la otra parte de nuestro título. Pablo está hablando aquí a esta iglesia en Corinto sobre el ministerio que Dios le encomendó de la predicación de la palabra, de la proclamación del mensaje del evangelio. El versículo 2 nos empieza a contar de que habían muchos haciendo negocio con la palabra de Dios. La estaban alterando, tergiversando, adulterando, es la palabra que él usa. Y Pablo entonces, él está hablando que él está en serio, comprometido con la causa de Cristo, con el mensaje del evangelio. Él no es como los apóstatas que estaban usando astucias de hombre y de Satanás para adulterar el mensaje del evangelio. Pablo estaba presentando un mensaje fiel. Él estaba presentando un mensaje no aguado, él presentaba el mensaje verdadero. Él estaba pagando un precio, y ese precio era el desprecio de la gente. Porque la gente, en su gran mayoría, aún dentro de esta iglesia, eran seguidores de los falsos maestros, abrazaron las doctrinas de error y comenzaron a despreciar a Pablo, que era el fundador de esta congregación. Pablo tenía un amor muy especial y entonces él fue atacado de una manera salvaje por los mismos hermanos en la fe y por el diablo mismo. Y frente a esos ataques, Pablo se le subió a su memoria de que él era un vaso frágil. El enemigo le atacaba con furia, con salvajismo, y él se sentía como un vaso frágil. En ese capítulo 4, versículo 7, él dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando él habla aquí del vaso de barro, está hablando del cuerpo, y que en nuestro cuerpo vive un tesoro. Ese tesoro es Cristo, ese tesoro es el evangelio. Y él dice: pero este tesoro está dentro de un cuerpo frágil, de un vaso frágil, un vaso de barro. Un vaso de barro que, como sabemos, no tiene mucho valor, pero lo que está dentro de este vaso es precioso. Es la persona de Cristo, es el mensaje del evangelio. Hermanos, a todos nosotros, como a Pablo en sus días, el diablo nos da tremendos sacudones en nuestra vida. Al punto que a veces sentimos como debajo de nuestros pies como un terremoto. Se nos mueve todo. Los cimientos de nuestra propia vida se nos mueve. Y hermanos, muchas veces el diablo nos hace flamear como una bandera. Muchas veces, en decir de nuestro Señor, el diablo nos zarandea como a trigo. Y no sabemos cómo comportarnos a veces en medio de la tormenta. No sabemos cómo protegernos en medio de la tormenta. Muchas veces nos invaden la duda si vamos a mantenernos de pie en medio de tantas pruebas, en medio de tantos sacudones. Pero Pablo estaba recordándole a esta iglesia y a nosotros en esta noche que nosotros somos una iglesia de vasos de barro. Somos una iglesia de vasos de barro porque tenemos nuestra fragilidad. Como vasos de barro tenemos nuestras flaquezas.
Un vaso de barro a veces puede secarse, un vaso de barro a veces puede resquebrajarse, un vaso de barro a veces puede quebrarse, puede romperse. Exactamente nuestra vida. Somos un vaso frágil. Cuando solamente deme atención a lo que le voy a leer y después le paso la cita. Dice la palabra de Dios así. Dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Esas palabras son de David. Lo que les leí es el Salmo 31, versículos 10 a 12. Y en medio de las persecuciones y de las aflicciones, él se define, he venido a ser como un vaso quebrado. Y estamos hablando de David, el gran guerrero, del hombre acostumbrado a las miles batallas con los enemigos más poderosos. Hubo momentos en su vida donde él se sentía, y lo confiesa, como un vaso quebrado. Pues así somos nosotros, de barro. El barro, hermanos, puede ser un recipiente de poco valor. Pero así, hermano, la gente puede vernos que un gran Dios puede usarnos a nosotros. La primera impresión que somos de poco valor, pero podemos transformarnos en un vaso de honra para gloria de nuestro Dios. Y Pablo le escribió eso a Timoteo, hablando de vasos de honra y de otros utensilios que eran para usos viles. Nosotros no podemos negar, hermano, de que somos un montón de arcilla. Pensamos en nuestra vida, ¿qué es nuestra vida? Somos frágiles. Hermano, nos duele la cabeza. En otras ocasiones nos duelen las muelas. Sentimos dolor en la cintura. Sentimos dolor en los riñones, en el hígado. Muchas veces, hermanos, nosotros sentimos dolores en el estómago. Somos frágiles vasos de barro. Frágiles vasos de barro. Nos resfriamos, nos engripamos, hermanos, nos rompemos los huesos en un golpe o en un accidente. Estamos llenos de desánimos. Somos vasos de barro, hermano. Estamos perdiendo la vista y estamos obligados a usar lentes. Somos frágiles, hermanos. Somos gente que nos volvemos calvos, nos volvemos canosos. Ya no somos veloces con el paso de los años. Tenemos un andar cansino, lento. Todo eso, hermanos, son evidencia de que somos un vaso de barro. Pero Cristo, el tesoro que vive en nosotros, es precioso. Y dice la Escritura que mientras este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va, hermano, fortaleciendo de día en día. Somos vasos de barro y es lo que Pablo está recordando. Somos gente con mal carácter a veces. Como vasos de barro, hermano, nos desanimamos, nos volvemos depresivos, a veces medio paranoicos, medio loquitos, pensamos que nos persiguen. Le tenemos miedos a la sombra, le tenemos miedos a los perros. Como vasos de barro a veces nos volvemos rencorosos, nos volvemos envidiosos, nos volvemos vanidosos. Y muchas veces como vasos de barro vienen bajones anímicos a nuestra vida. Y a veces se nos escapa la lengua y nos volvemos difamadores y hasta blasfemamos a veces. No decimos cosas que son justas y nos volvemos mentirosos. Eso es parte de un vaso de barro. No somos gran cosa, ¿no? Estuve analizando bien nuestra vida. Pero no vine esta noche a deprimirlo, por eso dejo ahí la lista de cosas. Pero hay mucho más para decir sobre nosotros. Y es lo que Pablo quiere que tengamos en nuestra memoria. Somos un vaso de barro complicado. Somos gente complicada. Y entonces, como el diablo sabe lo que somos, él sabe cómo lastimarnos.
El diablo sabe lo que somos y sabe cómo atacarnos. Conoce nuestra fragilidad, conoce nuestra flaqueza. Sabe el diablo cómo poner el dedo en nuestra llaga para lastimarnos. Somos vasos de barro. Parece que nosotros somos, y otros también, la iglesia bautista fundamental de los vasos frágiles. De los vasos frágiles. Nos cuesta conservar la firmeza en la fe. Nos cuesta conservar el paso firme en el camino del Señor. Somos una congregación de vasos de barro, hermano. Y Pablo quiere que a pesar de todo eso, no desmayemos. Porque Dios nos ha confiado su mensaje. Dios nos ha confiado el Evangelio. Y a pesar de todo lo que somos y lo reconocemos y no podemos discutir sobre esto, no debemos desmayar. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, hermanos. El diablo quiere venir y atacarnos. Nos ve como santos desnutridos. Y ninguno de nosotros siquiera es Lionel Messi para decirle al diablo, anda para allá, bobo, anda para allá. Ni siquiera lo podemos correr de ese modo. Y el diablo nos ve frágiles y se viene con furia salvaje sobre nosotros. Como se dice en el campo, no respeta pelo ni marca. Le da lo mismo un niño que un mayor. Le da lo mismo un nuevo en la fe que el que tiene muchos años en el camino de la fe. Pero hermanos, nuestro servicio a Dios, nuestro ministerio, tiene sus sufrimientos. Tiene también sus grandes luchas, hermanos, pero también tenemos la certeza, tenemos la convicción de que Dios usa vasos de barro, de que Dios usa, hermanos, vasos frágiles. Por lo tanto, no desmayamos. No desmayamos. Dice Santiago en su carta, en el capítulo 4 y el versículo 7, recordamos, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que estar sujetos a Dios, sometidos a Dios y a su poder, resistir al diablo. Cuando usted estudia el texto original en el idioma griego, da la idea de cavar una trinchera, un soldado, y ahí le presenta batalla al enemigo. Aunque somos vasos frágiles, confiados en el poder de Dios, nos paramos firmes y enfrentamos al enemigo, enfrentamos al diablo. No desmayamos, dice Pablo, no desmayamos. Eso debe ser como un lema para nuestra vida cristiana, no desmayar. El apóstol Pablo sentía la presencia del diablo atacando su vida y eso incluía su salud, no solamente su ministerio de predicador, sino su físico, y tenía mensajeros del diablo que le abofeteaban todos los días. Eso Pablo cuenta en 2 de Corintios, el capítulo 12, dice, tenía mensajeros de Satanás que le abofetearan y se hacía irresistible, insoportable la situación, y Pablo le pidió a Dios que le librara de eso y Dios le respondió, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa es una demostración, hermano, que somos frágiles vasos de barro, pero el poder de Dios se puede perfeccionar en nuestra debilidad. Dios viene con su poder en nuestra ayuda. Dios viene con su poder en nuestro auxilio. Por eso también podríamos meter en esa lista de textos la expresión de Pablo a los filipenses. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Frente a la adversidad, ando ahí, hermano, temblequeando en el camino. Me cuesta mantenerme firme en la fe. Pero ahí, hermano, saco fuerzas de adentro y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me planto en la vida cristiana. Y resisto al diablo. Y viene a mi mente también Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos que fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu, hermano, porque reconocemos que somos frágiles vasos de barro, pero tenemos que estar firmes en la batalla y no desmayar, dice Pablo. Tenemos este ministerio, reconocemos que el enemigo es astuto, reconocemos que el enemigo es poderoso, pero yo soy un hijo de Dios, no desmayo en la batalla. No desmayo, tengo que pararme firme. Hermano, el diablo nos abofetea. Y ahora, todo esto era la introducción, ahora vamos a entrar al mensaje. Ahora vamos a entrar al mensaje. Yo ya entré en calor, no sé ustedes, ya estoy aquí. Pero releemos versículo 8, 2 de Corintios 4:8. Dice Pablo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y yo puse, aunque voy a comentar lo anterior, la lupa la puse sobre esta última frase, derribados, pero no destruidos. Muchas veces el diablo logra derribarnos. Muchas veces andamos por el piso nosotros, con nuestro ánimo, con nuestros desánimos. A veces andamos mordiendo el polvo de la derrota. Estamos, hermanos, derrumbados, pero no estamos destruidos. Porque todavía está el poder de Dios en acción para actuar y para levantarnos. Y usted ya conoce lo que la Biblia dice, que aún el justo puede caer 7 veces y de todas las levantará Jehová. Esas cosas deben animarnos, esos pasajes de la palabra de Dios. Y entonces aquí Pablo usa 4 frases, a modo de contraste, él empieza a usar. Y lo primero que él dice, estamos atribulados, mas no angustiados. Vamos a poner la lupa sobre esa expresión. Estamos atribulados, pero no angustiados. Yo estaba buscando ahí en el idioma griego, como fue escrito ahí, y la idea de esa palabra, atribulados, es la palabra estrujados. ¿Cuándo usamos esa frase? Cuando baldeamos el piso y pasamos el trapo y lo retorcemos y decimos, estoy estrujando. Y a veces esa es la idea. Estamos estrujados. El diablo, hermano, nos aprieta de tal modo, nos aprieta, nos hace como un torniquete. La palabra atribulado significa vivir bajo presión. Y esa es la vida del cristiano. El diablo nos vive presionando continuamente, presionando, porque la idea es que él nos transmita aflicción. Esa palabra, hermano, atribulados, habla también de una tristeza acompañada de temor. Muchas veces en la vida, yo ya viví unos cuantos años, pero ustedes los más jóvenes muchas veces van a sentir tristezas en su vida acompañada de temor, de miedos que les asaltan. Por eso el Señor dijo en cierta oportunidad, basta para cada día su propio afán. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, las otras cosas vendrán por añadidura. Y tiene que aprender a pararse bien en su vida cristiana, porque muchas veces va a sentir una tristeza acompañada de temor. Y a veces ese temor no recae sobre usted, sino un temor, ¿por qué será de los nuestros? El hombre piensa, ¿qué será de mi esposa? ¿Qué serán de mis hijos en esta etapa de mi vida? ¿Qué serán de mis nietos? Una tristeza acompañada de temor. Todo eso implica la palabra atribulado. Así que esta noche, si no lo sabe, entérese. El diablo busca aplastarnos. El diablo no tiene gestos cariñosos. El diablo no conoce cosas como caricias, mimos. Esos son términos desconocidos para él. Olvídese. Cuando él viene contra nosotros, arremete con furia, con salvajismo. Él busca dañarnos a nosotros, busca derrumbarnos, hermanos, busca destruirnos. El diablo, hermano, busca producirnos dolor cada día. Y Pablo dice, no desmayamos, estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Mas no estamos angustiados. A mí me gusta en Hebreos 13, versos 5 y 6, cuando Dios dice, no te desampararé ni te dejaré. Por lo tanto, dice el escritor, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, necesitamos nosotros conocer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios y al igual que nuestro Señor, defendernos de los ataques del diablo con la palabra de Dios. Somos una vasija de barro, un vaso de barro. Somos frágiles, es cierto, no está en discusión ese tema. Pero también quiero decirles que los vasos pueden soportar mucho. Los vasos pueden soportar el fuego del horno. Y los vasos también pueden soportar el fuego de la prueba. Pedro habla en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, dice que nosotros no debemos ignorar el fuego de la prueba que vendrá sobre nosotros. Y viene el fuego de la prueba sobre mi vida, pero yo soy vaso de barro y voy a resistir. Me voy a parar firme frente al fuego de la prueba. Decía el salmista, cantamos aquí el jueves, el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero también dice ese salmo que nos lo hemos cantado el otro día, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida.
Porque si el diablo lo agarra a usted lejos de la casa del Señor, no viene a aprender, no viene a tener comunión, no viene a honrar el nombre de Dios, lo va a agarrar con muy pocas energías por ahí. Y ahí sí que lo va a zarandear como a trigo. Necesito fortalecerme. Ya nuestro Señor nos advirtió, y ustedes lo recuerdan. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, confiad en mí, mas yo he vencido al mundo. Hermanos, muchas veces vamos a estar atribulados, mas no angustiados. Y el Señor conoce la puerta de salida, y el Señor tiene la llave para sacarnos de ese estado de presión a que el diablo nos somete, y el Señor sabe cómo llevarnos a la victoria. Estamos atribulados, mas no estamos angustiados. La segunda frase que usa Pablo aquí dice, estamos en apuros, mas no desesperados. Quiero que note esa expresión, hermano, que dice, mas no angustiado, mas no desesperado. Dice la palabra, hermano, estamos en apuro, mas no desesperado, perseguidos, mas no desamparados, mas no, mas no, mas no. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la convicción de que el poder de Dios está con nosotros. Mas no, esa es la idea. Esa expresión, mas no, que se repite, es Dios quiere reiterar y que lo grabemos en nuestra memoria, que debemos tener la convicción de que su poder está en nosotros, tener la convicción que cuando la vida nos asfixia, cuando el agua nos llega al cuello, Él va a venir en nuestro socorro, en nuestro auxilio. Y ahora en esta frase, dice Pablo, estamos en apuro, mas no desesperado. ¿Qué es la palabra apuros? En el idioma griego, como fue escrito aquí, es la palabra perplejo. Algo que nos deja perplejos, algo que nos hace abrir los ojos y la boca, ¿no? ¿No? Así, estamos en apuros en eso, estamos perplejos. Esa palabra apuro significa estamos en un estado de confusión. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo me comporto en esta situación? Este problema jamás me lo imaginé, nunca pensé que esto me podía suceder. ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo en esto? Esa es la palabra apuro, desconcertado. Y más de una vez en nuestra vida vamos a estar desconcertados. A veces parece como que perdimos el rumbo, que nos cuesta orientarnos, que no sabemos para dónde disparar, para dónde salir. Esa es la palabra apuros. Miren, no le voy a llevar lejos, pero en el capítulo 1 de 2 Corintios, para ilustrarles mejor el tema, 2 de Corintios 1, verso 8, dice la palabra, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Ahí está la palabra apuro. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo está describiendo un momento difícil en su vida. Él como apóstol, como gran predicador del Evangelio de Cristo, dice, yo recuerdo que fuimos abrumados sobremanera. Y en aquella situación fue tan dura, tan difícil para nosotros, que hasta habíamos perdido la esperanza de conservar la vida. Y a veces, hermanos, vamos a estar nosotros así en esa situación, desconcertados, confundidos, perplejos. Pero mis hermanos, siempre vamos a estar sostenidos por el poder de Dios. Así que no desmayamos. Cuando estamos en apuros, no desmayamos. Y dice ahí, desesperado. Esa palabra desesperado ahí es la idea de sufrir una permanente tortura mental. Porque el diablo viene y nos acosa y nos lastima nuestra conciencia. Mas no. La convicción de que el poder de Dios siempre está de nuestro lado. Dios siempre está para ayudarnos. La tercera frase que él usa aquí dice perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Imaginemos Israel saliendo de Egipto y el ejército del faraón amenazante con furia, con la meta de matarlos a todos, y los acorralaron contra el mar. Estaban allí en un verdadero callejón sin salida. Dice la palabra, perseguidos, mas no desamparados.
Y Dios, hermano, abrió las aguas del Mar Rojo y el pueblo pasó en seco, triunfante, victorioso. Nadie se mojó sus sandalias, nadie se embarró los pies. Dios hizo aquella obra, Dios vino en auxilio, en socorro, manifestó su poder para su pueblo que estaba allí, hermanos, estaban perseguidos, acorralados contra el mar. Pablo le escribió a su discípulo Timoteo en la segunda carta, capítulo 3 y versículo 12, estos términos. Le dijo: Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Así de clarito le dijo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. La palabra piadoso implica una vida santa, una vida inclinada a hacer bien. Si usted quiere volcar su vida para dedicar su vida para hacer el bien, pues prepárese porque padecerá persecución. La Biblia se la advierte. Muchos fueron perseguidos. Cuando usted lee allí el Evangelio de Mateo, las bienaventuranzas, el capítulo 5, versículo 10 a 12, habla de aquellos que fueron perseguidos, maltratados, y que mucha gente habla mal de nosotros usando la mentira como herramienta, como instrumento de daño. Hermanos, muchas veces vamos a ser nosotros perseguidos, mas no quedaremos desamparados. Jeremías fue un gran predicador. Lo hemos dicho muchas veces en este púlpito. Jeremías fue un hombre que no tuvo muchos frutos en su ministerio, no tuvo seguidores, no tuvo una escuela dominical, no tuvo una iglesia, pero era un predicador fiel de la palabra de Dios. Fue torturado, abofeteado en su boca, fue puesto en una cisterna allí con barro, hermanos, allí fue puesto en una cárcel, maltratado. Y un día el desánimo le tocó su vida y hasta él no quería predicar más la palabra. Y entonces dice allí, hermano, en Jeremías 29, pero de pronto sentí un fuego en mis huesos, no lo pude resistir. Y entonces dice Jeremías 20:11, y lo vi a Dios como un poderoso gigante. Cuando nosotros somos perseguidos, es la oportunidad de ver a nuestro Dios como un poderoso gigante. Porque el enemigo nos pisa los talones. Sentimos que nos respira cerca, son respiros de odio, hermano, de rencor que sienten contra nosotros. Pero ahí es donde tenemos que ver a nuestro Dios como un poderoso gigante. Y la última frase, que es la que yo más atención le puse, y donde tomé el título para nuestro mensaje, dice Pablo ahí en el versículo 9, dice: perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Derribados pero no destruidos. Todos nosotros vamos a ser derribados en algún momento de nuestra vida cristiana. Todos nosotros vamos a tener un traspiés, 10, 100 traspiés, si nuestra vida cristiana es larga. Muchas veces vamos a sentirnos más inútiles todavía. Allí en el piso, dice Pablo, estamos aquí derribados, pero no estamos destruidos. Él, cuando escribió en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 26 al 27, él habla de la imagen del boxeador. Dice: no como quien golpea el aire, dice él, sino que pongo mi cuerpo. Y esta es la imagen que se transmite aquí. Cuando se habla de una persona que ha sido derrumbada, cuando se habla de una persona que ha sido derribada, esa es la imagen del boxeador que Pablo le habló a los Corintios. Un boxeador que fue derribado por un golpe certero del enemigo, un golpe inesperado. Y muchas veces el diablo nos sale al cruce en el momento que menos pensamos, que menos lo esperamos. Muchas veces el diablo usa el factor sorpresa y con alguna clase de estrategia y de pecado nos hace caer en la trampa y nos vamos al piso. Y se va al piso nuestro testimonio, y se va al piso nuestra vida cristiana. Dice Pablo: nosotros estamos derribados, pero no estamos destruidos, porque no desmayamos, todavía tenemos la convicción de que Dios nos puede levantar. Desde la ruina mismo Dios puede levantarnos. Es la imagen de un gladiador en la arena. Un gladiador peleando en la arena. Puede ser lastimado, puede ser derribado, pero Dios lo puede levantar porque no está destruido. Dios lo puede levantar porque no ha desmayado. Y hermano, de eso quería hablar con ustedes en esta noche. Derribados, mas no destruidos. Teniendo nosotros este ministerio, no desmayamos. No desmayamos. Soy un predicador de sendas antiguas, ya todos lo saben. Y la gente que nos mira en los videos y nos conoce, todos saben, somos de sendas antiguas.
No andamos aquí predicando a sermones para levantar la autoestima y apuntar a las emociones de la gente y que la gente se ría y llore. No, predicamos sermones que nos den a nosotros herramientas de cómo enfrentar al enemigo. Predicamos nosotros sermones que nos den instrumentos de cómo glorificar a nuestro Salvador, para cómo comportarnos en la batalla. No somos, hermanos, superhéroes, no somos supervencedores. Tenemos nuestra flaqueza, tenemos nuestra caída. Dice Pablo, derribados pero no destruidos. Derribados pero no destruidos. Ahora somos vasos de barro. Ahora, cuando hablaba en la Biblia de vasos de barro, no es ese vaso que acostumbramos nosotros a beber agua. Es más bien vaso de barro, se refiere a un plato en el cual tomamos sopa. A esa clase se refiere la Biblia cuando habla de vasos de barro. Algo más parecido a un plato para tomar sopa, un plato sopero. En mi casa tengo muchas cosas de barro. Hermanos de Humahuaca, en Jujuy, me han regalado unos jarrones hermosísimos y ahí está. Y tengo también otros jarrones para plantas enormes en mi casa, todo de arcilla y de toda la clase de barro y de tierra que se forma en la provincia de Jujuy. Muchas de esas cosas están en las mesas y en las estanterías de mi casa. Pero cuando estamos hablando de nosotros, no les estoy hablando de una alfarería para que luzca en un estante. Estoy hablando de un vaso que se vuelve en un instrumento para dar gloria a Dios. De eso, hermanos. No estamos para ser lucidos en un estante, en una vidriera. Somos, hermanos, alfarería, vasos de barro, hermanos, para dar gloria a Dios, para dar honra al Señor. No somos una alfarería decorativa, somos instrumentos para dar gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. La cosa no es fácil, las batallas son duras. Y hoy recordaba a mi padre y a mi madre. Ya mi padre ya hace como casi 35 años que ya no está con nosotros. Mi madre otro tanto. Pero recordé esta mañana algunas cosas de la niñez. Y recordé que mi papá cuando iba a trabajar en el invierno le decía a mi mamá, prepárame la camisa de tartán. Y yo me quedé hoy pensando, ¿qué diría mi papá? Así que empecé a estudiar hoy. Y son una camisa de tartán, es esa tela estilo escocesa, a cuadro. Y recordé las camisas de él, que eran las más abrigadas de tartán. Pero mi papá le decía a veces a mi mamá, prepárame la camisa de sudar. Y esa expresión me quedó también claro, era la camisa que se ponían para ir a trabajar, la camisa de sudar. Antiguamente hablaban así. Y nosotros, hermanos, pensando en mis padres, yo quería decirle, tenemos que ponernos la camisa de sudar nosotros. Y sudar en la obra de Dios, y trabajar en la obra de Dios, y estar preparados, porque muchas veces vamos a estar atribulados en todo, pero no angustiados. Muchas veces vamos a estar en apuro, pero no desesperados. Vamos a estar perseguidos, mas no desamparados. Vamos a estar derribados, mas no destruidos. Por lo tanto, mis hermanos, no desmayamos. Teniendo este ministerio, dice Pablo, no desmayamos. El diablo quiere vernos a cada uno de nosotros roto, despedazado. El diablo tiene esa meta, y el barro nos mira a nosotros y dice, ¿y estos vasitos de barro? Que él diga lo que quiera, que nos llame vasito de barro de una forma despectiva. Pero sería bueno que en coro le digamos hoy, aquí estamos, no desmayamos. Seremos un vasito de barro, pero no desmayamos. Firmes en el Señor, hermano. Muchas veces en nuestra vida vamos a pasar por esta experiencia. Voy a terminar así el mensaje. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, el capítulo 4, versículo 11. Primera de Corintios 4, verso 11. Así que si usted está ahí en una etapa de lucha, o si está en paz, prepárese, porque las luchas van a aparecer. Las batallas aparecen. Algunos están saliendo, otros están entrando y a otros les están llegando las duras luchas de la vida. Pero la Biblia, recuerde, dice, nosotros no desmayamos, no desmayamos. Aquí le dice Pablo a los corintios, después que él cuenta todas las penurias del ministerio, las luchas del ministerio, después que él les habla que pasó hambre, que estuvo por desnudez, que estuvo abofeteado,
que no tenían morada fija, todo eso dice ahí en el versículo 11, versículo 12, él dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, no desmayamos. Dice, nos difaman y rogamos y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Wow, mire a qué clase de maltrato fueron sometidos todos estos predicadores. Dice, me miro en el espejo y me siento como la escoria del mundo, el desecho de todo. Alguna vez yo conté en este púlpito la palabra escoria y nosotros a veces conocemos la escoria de aquellos que sueldan con la eléctrica y después que hacen la soldadura con el electrodo, golpean con el martillo y lo que cae le llaman escoria. Pero la palabra escoria aquí se refiere a las legumbres, al polvo que queda de la lenteja, de los porotos, de los garbanzos, cuando son zarandeados. Todo ese polvo que cae tiene dos finales, se lo dan a los chanchos o se termina en el fuego. Y Pablo dice, nosotros vamos a ser devorados por los chanchos, devorados por animales salvajes, o vamos a terminar en el fuego. El final va a ser duro, pero Pablo levanta la voz y dice, quiero que todos sepan y que otros se sumen. Tenemos este ministerio y no desmayamos, no desmayamos. Ahí está el hombre con su firmeza y desde el fondo de la historia nos transmite esa voz de ánimo para nuestras luchas de hoy. Nuestras luchas del siglo XXI. A veces nos lamentamos y nos quejamos y decimos, tantas cosas me pueden pasar a mí. Si yo quiero agradar a Dios y si yo quiero honrar a Dios y si yo camino con el Señor, ¿por qué me pasan tantas cosas? Y nos quejamos de tal modo que ni siquiera Job se animó a quejarse en aflicciones muchas más graves que las nuestras. Pero me quedo con Pablo y con esta expresión, tenemos un ministerio de Dios. No desmayamos, hermano. El diablo vendrá con furia, con sus secuaces, con sus huestes de maldad, pero nosotros firmes en el Señor no desmayamos. Somos de la familia Bautista Maranata y aquí nos puso el Señor. No desmayamos. Estamos nosotros derribados, puede ser, pero no estamos destruidos. Todavía el poder de Dios está vigente para actuar a nuestro favor. Nos ponemos de pie, vamos a hablar con Dios en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra y vamos a darle gracias a Dios si se anima también por las pruebas, por todas las cosas que hemos dicho, desde el dolor de muela, de cintura, de cabeza, de lo que sea, el mal. Hay que agradecerle a Dios, somos vasos de barro, pero qué lindo que es el tesoro que vive en nosotros, Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra. Y que ella nos ayude a cómo pararnos en las luchas, en las batallas. Y que tu palabra vuelva a darnos de ese poder de lo alto para enfrentar al enemigo, sabiendo que tú, Señor, puedes ir por delante nuestro y darnos grandes victorias. Vivimos horas difíciles, vivimos días complicados, a veces abrumados de tantos problemas y parece que nunca encontraremos la puerta de salida. Ayúdanos, Padre, para ser como Pablo y no desmayar, estar aquí firme en la batalla. Bendice tu palabra y bendice las decisiones que necesitamos tomar en esta noche. Danos tiempo de bendición, danos victorias en Cristo, Padre. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Seguimos de pie, hermano. Hermano Josué va a venir para guiarnos en la alabanza. No se demore en tomar sus decisiones, hermano. Firme en la batalla, no desmayamos.